Moti, nos hemos venido ahora a su tremendo librero. Tiene un montón de cosas que nos va a mostrar, nos va a compartir. Muchos han babeado, nos has dicho, ¿no? Sí, con las cosas que nos mostró en la entrevista, en la sesión privada. Y ahora pues vamos a aprovechar de ver las maravillas que tiene, porque has escogido muchas cositas para mostrarles, ¿no? Son cosas así de valor increíble, ¿no? Porque son de muchos años atrás también, ¿no? Sí, bueno, es verdad, Alex. La verdad que este material es un poco antiguo y lo quería mostrar porque son historietas que por lo menos la mayoría tienen alrededor de 30 años o 50 años. Mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? Sí, es mucho y es material muy antiguo. Esta, por ejemplo, este es un cómic de Garrett, de un famoso autor de cómics de cowboys que trabajaba toda la pluma y que se llamaba Arturo del Castillo y se dedicaba principalmente a hacer historietas sobre el antiguo oeste y de hecho es uno de los mejores que han habido en ese representando esa temática. Esta revista es de Editorial Record de Argentina y debe ser aproximadamente como del año 78. Pucha, 78, imagínate, sí. ¿No? Son muchos años atrás, ¿no? Sí, muchos bien, años andamos unos con libertad. Acá tengo otra también, aproximadamente de la misma época, pero es de un autor argentino que se llama Lalia. Y este es un personaje llamado Necrodamus, que está todo trabajado en blanco y negro, que es uno de mis favoritos también. Domina mucho el alto contraste y bueno, los temas tétricos. Es muy bueno manejando el blanco y negro y también, por supuesto, las texturas. Acá tengo una muy rara, que es un clásico de la revista Blue Jeans. Y esta que es de Hugo Pratt, un clásico con guiones de Héctor Oesterheld y dibujos de Hugo Pratt. Ernie Pike es el título de la publicación, que eran crónicas de guerra y era una de las historietas más famosas de Hugo Pratt a finales de los años 50 y que salían en la editorial Horacio y Frontera, que es una obrita de arte del estilo que tenía Hugo Pratt, ¿no? Que estaba muy apoyado en Milton Caniff. Y esta ilustración es muy famosa porque este es el mismo Oesterheld, el guionista, que Hugo Pratt lo utilizaba como el personaje principal. Y bueno, aquí podemos ver la influencia de otros autores en Hugo Pratt. Y bueno, es un cómic que me gusta mucho también. Y dentro de la misma línea, acá hay un cómic muy antiguo que se llama Johnny Hazard, del autor norteamericano Frank Robbins, que también manejaba mucho el claroscuro proveniente de la escuela de Milton Caniff, ¿no? Entonces está un poco viejito, pero se puede apreciar el gran dinamismo que le podía dar Frank Robbins al cómic, de su personaje más famoso, que era Johnny Hazard, ¿no? Que acá llega. Aquí está, ¿no? Sí, es el personaje más famoso que tenía. Y también acá hay más material. Esas son historietas inglesas, ¿no? Antiguas, en blanco y negro. Las producía la Fleetway de Londres. ¿No? Hacer en blanco y negro. Sí, porque en realidad hay grandes autores que opinan que las historietas deberían ser en blanco y negro. Blanco y negro, sí. Que a color es solo la ilustración o la portada. Bueno, depende de la opinión, pero sí, el blanco y negro tiene un toque distinto, ¿no? Esta es de un dibujante que murió ya, que se llamaba Safino, y que llegó a trabajar en Estados Unidos. Aquí dibujaba Troels, un personaje de Editorial Columba, que era muy bueno y tenía un estilo muy particular, ¿no? Es un autor que algunos lo consideran de culto porque tiene un tipo de dibujo muy interesante. Buenísimo. Sí. Y además aquí usa tonos bien concretos, ¿no? De color, sí, puros. Sí, lo que pasa es que durante esa época el color no estaba tan avanzado como ahora porque no había medios digitales, entonces los colores eran planos más bien, ¿no? Este es un cómic famoso que se llama Pepe Sánchez
de Carlos Paul, que era un cómic muy chistoso, los argumentos eran bastante divertidos y salió durante los años 80, si no me equivoco. Y bueno, uno puede apreciar los colores planos. Una cosa que siempre admiré es que ellos podían hacer cómics completos y revistas con pocos colores, no utilizaban muchos. Podemos ver que por ahí agarraban una figura y la hacían rosada o la hacían violeta. Siempre usaban casi los mismos colores y aún así lograban pintar revistas completas, cosa que ahora no se hace porque ahora hay más opciones de color y a veces se carga mucho los dibujos de color, pero ellos siempre admiré eso, ¿no? Que con pocos colores podían resolver problemas. Bien, muy interesante, ¿no? Sí, he visto muchas figuras y demás pintadas todo de verde, violeta, ¿no? Sí. Muy interesante. Sí. Esta es una reedición, lamentablemente es una reedición de un personaje muy clásico de los cómics, que es el Príncipe Valiente, que en realidad fue como que la primera gran historieta a nivel mundial fue el Príncipe Valiente, creada por Harold Foster, un canadiense que, si no me equivoco, llegó a ser el dibujante más importante del mundo en su momento y fue el que más dinero ganó también, y bueno, su personaje fue muy importante, ¿no? Que narra toda la saga de los vikingos, y el personaje duró más de 40 años y se pueden apreciar. Aquí esta versión es a color, pero en realidad el Príncipe Valiente salía en blanco y negro. Pero él fue el primero en armar grandes composiciones en las historietas y después fue imitado por miles de artistas, ¿no? Muchos lo imitaron y le sacaron cosas. Pero bueno, es un trabajo titánico que hizo él durante tantos años. Claro, la distribución de las viñetas, ¿no? Los cuadros. Salían en páginas semanales y tengo entendido que él trabajaba 80 horas por semana. Uy. Ese era su promedio de trabajo. Y bueno, podemos ver grandes composiciones, ¿no? Claro. Que tenía él, y era un trabajo terrible el que hacía. Tremendo, ¿no? Sí. Increíble. Acá también tengo un viejo libro de Hugo Pratt, ¿no? Sobre historietas de guerra de Hugo Pratt, parte de su obra. Hugo Pratt estuvo en la Segunda Guerra Mundial cuando era muy joven, ¿no? Él fue, incluso lo atraparon los soldados nazis porque él fue espía, trabajaba de espía siendo un muchacho, y estuvieron a punto de fusilarlo, se salvó. Entonces él conocía bien, porque su padre era un militar en el África y Italia tenía una participación en la guerra del África, estaba aliado con Alemania en el Africa Corps. Entonces él conocía todo el ambiente de la guerra, lo había vivido desde muy joven, ¿no? Entonces sus historietas de guerra, como las que mostramos anteriormente de Ernie Pike, han sido famosas, han sido muy famosas también. Acá esta es una reedición de un cómic que yo quiero mucho, que se llama Mark, de Robin Hood, los guiones y los dibujos de Ricardo Villagrán. Es un personaje de los años 70 que salía en las revistas de Editorial Columba también. Esta es una reedición de los primeros capítulos de Mark, muy interesante, ¿no? La técnica de Ricardo Villagrán, que estaba un poco influenciado por Harold Foster, pero acá podemos ver la técnica que él tenía en tinta. Y bueno, el argumento es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Robin Hood, que fue el principal escritor de la editorial, que tenía guiones muy buenos, como en el caso de Mark, ¿no? También me gustaba mucho el personaje y casi no es conocido actualmente por la gente que lee cómics, pero es un personaje que en su momento tuvo mucha importancia. Bien, buenísimo. Acá hay una historia. Está súper viejito, ¿no? Sí, es muy antigua, es de los años 50. Wow. Es una versión a color de Rip Kirby de Alex Raymond, que era una serie de un detective norteamericano. Bueno, para los que no conocen a Alex Raymond, en su momento fue el dibujante más importante de cómics a nivel mundial. Y fue una leyenda y creó a su personaje más famoso, Flash Gordon.
Pero incluso genios del cómic han dicho que hubo un antes y un después de él, ¿no? Es decir, fue un gran dibujante clásico que lamentablemente murió en un accidente automovilístico, pero que era famoso por la técnica que tenía, ¿no? Esta es una versión a color de uno de los capítulos de Rick Kirby. Él no escribía los guiones, él solo, en el caso de este personaje, hacía los dibujos. Y lo que tiene esta revista es que es bastante antigua, ¿no? Es una revista bastante antigua. ¿Has pensado en tratar de restaurarlas? Sí. Porque, claro, nos decías la anterior vez que obviamente tú usas esto, ¿no? O sea, no están guardadas ahí, ¿no? Las utilizas, a veces diferenciales. Sí. Es lindo apreciar no solo la técnica, sino también la construcción que tiene, etcétera, ¿no? Los guiones y demás, entonces lo usas, ¿no? Sí. Pero son pues materiales, así que, o sea, se ven, ¿no? Ya el uso, ¿no? Sí. De hecho, cuando me la entregaron ya estaba muy antigua, ¿no? No era algo que recibí nuevo, pero sí he pensado en tratar de hacerla restaurar un poco para mostrarla, ¿no? Como también estos que tengo acá, que es parte de los material de ilustración que tengo, que es un famoso autor, si no me equivoco. Eso me encantó cuando nos mostraste, porque sí. Es alguien que hacía ilustraciones y gráficos, pero de trenes y otros, sí, ¿no? Sí, él se dedicaba a hacer máquinas, ha hecho barcos, trenes, autos, pero aquí está, ¿no? Están en buen estado, wow. A pesar de que cuando las he recibido también han estado... Qué increíble, ¿no? Toda clase de trenes. Separados, ¿no? Sí. Sí, este es el libro original, que tiene ilustraciones francamente asombrosas y sin nada de computadora, porque en esa época no se utilizaba la computadora, pero está hecho todo con acuarela, témpera, todo es manual, obviamente a partir de fotografías, pero no está copiado, está interpretado. Claro que hay una diferencia, lo que hablábamos la anterior vez, ¿no? Una cosa es copiar, otra cosa es interpretarla, ¿no? Sí, exacto. Y además de eso... el mismo toque que tiene, ¿no? Se nota, ¿no? Las pinceladas, como te decía, hay algunos espacios vacíos y demás que son propuestos por la técnica, ¿no? Sí, es un álbum de trenes que particularmente es muy impresionante la forma de dibujar los trenes que él tenía y bueno, es de lo mejor que he visto en ese tipo de maquinaria. Y él era un gran dibujante en ese sentido, ¿no? Recomiendo que a los que les gusta ver imágenes de trenes o máquinas, esa sería una gran referencia, sí, ¿no? Okay. Sí, son impresionantes realmente. Tal vez uno de los mejores dibujantes de máquinas de la historia es él, ¿no? Realmente son increíbles. Y como tú dices, se nota ese toque artesanal en su trabajo. Sí, se nota. No tiene ese pulido exagerado de Photoshop o de Illustrator. Cierto, sí. Porque esto era así, ¿no? Manito. Sí. O tiene otro toque, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno hace las cosas manuales y no pasa por el ordenador necesariamente, claro que ahora la mayoría siempre lo hace en el ordenador, pero le da otro valor, ¿no? Sí. Es muy original, de hecho, muy original, ¿no? Creo que el ordenador es bueno siempre y cuando trabajemos algunas cosas a mano, entonces hacemos como una simbiosis y ahí sí funciona. Claro, totalmente, ¿no? Increíble esto, ¿no? Este es un curso que realmente es rarísimo, el curso de la Escuela Panamericana de Arte, pero hay dos. Hay otro que lo tienen en el Centro Simón Patiño, que yo también lo tengo, pero ese es más moderno. Yeah. Este es el más antiguo, es el primero que salió y acá podemos ver, es un curso completo. Original para hacer historietas y acá podemos ver en una de las páginas un dibujo de Hugo Pratt que era uno de los profesores. Recordamos que Hugo Pratt es el creador de Corto Maltés y ha sido un dibujante de historietas a nivel mundial. En esta época era profesor de la Escuela Panamericana de Arte en Buenos Aires y bueno, otros profesores eran Alberto Breccia y muchos otros que han sido leyendas realmente. Y aquí está el método que ellos tenían para enseñar a dibujar historietas, ¿no? Increíble, ¿no? Wow. O sea que el Simón Patiño tiene uno más moderno. Tiene uno más moderno, así que es muy bueno, que yo lo tengo por aquí está, pero este es el original y el más antiguo. Aquí incluso es interesante porque él enseña cómo crear personajes a partir de caras de animales. ¿No? O sea, que era parte del curso de la Panamericana, que es muy completo, que tiene
desde técnicas mixtas, un poco de anatomía. Evidentemente hay libros que son actualmente muy impresionantes, ¿no? Donde enseñan anatomía y demás cosas. Pero esto es muy importante porque aquí trabajaron muchos maestros como Carlos Roume y otros, y es un documento histórico, digamos. Claro, tiene su valor además, ¿no? Aquí están sus líneas compositivas dentro del plano, Sí, ¿no ves? exacto. Muy interesante. Sí, es un curso porque recordemos que en esa época era un poco complejo encontrar fotos y encontrar libros de dibujo, no era como ahora que uno tiene acceso a cientos de libros que han sacado autores modernos. En cambio en esa época era muy difícil, ¿no? Incluso hay ilustraciones de Joao Motini, de Vieites, de grandes autores de aquella época, y dibujos de Albistur, otro gran maestro del dibujo, Hugo Pratt, ¿no? Con apuntes. Eso me gusta porque es más artesanal, están algunos dibujos acabados, otros como en boceto y apuntes que Tiene eso, ¿no ves? Hay muchos autores que, por ejemplo, tienen sus reseñas de libros y de repente se me vienen a la mente algunos personajes así del ámbito de la música y otros que tienen, ¿no? sus escritos y los borrones, ¿no? que hicieron, las notas que hicieron. Es esto. Sí. Esto en realidad coge valor, ¿no? Sí. Porque es como que puño y letra, ¿no? Sí, de lo que ellos hicieron. Es genial, ¿no? Sí, la verdad que es un curso que no lo utilizo, lo tengo simplemente guardado. Tengo que confesar. Sería interesante compilarlo, ¿no? Sí, O sea, ordenarlo, me está refiero, completo, ¿no? solamente que habría que hacerlo. Hay que ordenarlo pastarlo y pastar, exacto. Lo tengo guardado como un poco como una reliquia. Esta es una ilustración de Joao Motini, un ilustrador brasilero que fue legendario, tal vez el mejor dibujante brasilero que yo he visto, que era igual muy bueno, tenía un gran dibujo, y este es un dibujo hecho con lápiz blando por él, que era uno de los profesores de la escuela también, que mucha gente hoy en día no lo conoce. Claro, Joao Motini es un nombre que no es muy conocido, pero fue uno de los grandes. Increíble. Sí, sería interesante hacerlo, empastar, guardarlo, porque son aquí reliquias. Incluso hay escenas donde ellos enseñaban también cómo armar anuncios, en pocas palabras, publicidades, ¿no? Qué de bueno. diseño y todo. Increíble, ¿no? Sí. Aquí está, ¿no? Es como que los espacios que debes cuidar, la distribución, me imagino, del texto, con las imágenes, la ilustración, donde va a estar. Sí. Era todo un tratamiento, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en el ordenador haces una composición, la puedes cambiar, no sé, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Cambios y demás, pero en ese entonces imagino que había que cuidar mucho porque le metías y ya no había paso atrás, ¿no? Había que hacerlo otra vez, ¿no? Increíble, ¿no? Muy interesante. Aquí están sus bocetos, ¿no? ¿Bien? La mancha de texto, sí. Los títulos, cosas que en algún momento también en diseño, por ejemplo, se trabaja, pero de otra manera ya, ¿no? Porque ya lo digital como que te aporta, te ayuda, ¿no? Sí, aquí tengo una página que es una obra maestra, que es de Joao Motini también, que es una secuencia de un personaje que tenía que se llamaba Aurelio el Audaz, si no me equivoco, que pelea con un gigante, y es una obra maestra desde el punto de vista del dibujo y de la secuencia, porque primero está ejecutado con la gran habilidad que él tenía, porque era un dibujante maravilloso, y segundo, el dominio de la técnica, de la acción, la expresividad de los personajes. Pocas veces vi cosas así como las que él hizo, ¿no? Increíble. Sí, era un gran dibujante, un gran artista, ¿no? Y también obviamente hay cosas de Hugo Pratt que no podía faltar en su faceta como profesor, ¿no? Que pocas personas lo conocen como un escritor y dibujante del corto maltés, pero esta es su etapa como profesor. Claro, aquí te enseña, por ejemplo, que dice blanco y negro, exacto, valoración y contraste, ¿no? El alumno debe acostumbrarse a resolver todos los problemas del dibujo en dos valores, blanco y negro. O sea, un desafío, ¿no? Sí. O sea, y aquí se nota pues el contraste, ¿no? Blanco-negro, el juego justamente de los espacios y las diferencias que puedes ver que con el blanco y negro puedes lograrlo, ¿no? Sí, de hecho ellos lo lograban, claro. Eran maestros en eso, ¿no? Increíble, ¿no? A veces me pregunto por qué ponemos tanto color en las cosas, cuando en realidad el blanco y negro es suficiente
suficiente porque en el negro están contenidos todos los colores, se dice. Sí. Entonces, a veces en un mundo como el de hoy, donde metemos tanto color, sería bueno aplicar un poco el blanco y negro. Y acá me gusta porque el lápiz no está borrado, ¿no? Está ahí justamente. Él manchaba con pincel número 3 y su entintado era muy pesado y era muy vigoroso, porque la personalidad de él era así. No olvidemos que Hugo Pratt era cazador, estuvo en la guerra, era un hombre muy aventurero. Su carácter era así, era un italiano. Y eso refleja, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí. Esos son datos bien interesantes. Sí. ¿No? Refleja, ¿no? Sí. Sí, a mí me encanta el tema del blanco y negro. De hecho, los gráficos y otros que están haciendo muchas veces ha sido blanco-negro, con neglitos y todo. Tiene un toque muy particular. Sí, ¿no? sí, a mí también me gusta más. También entre las cosas que tengo acá hay historietas de los años 70, un personaje de un dibujante italiano de apellido Zanotto, que dibujó mucho tiempo un personaje que se llamaba Huacantanca, que era un indígena de las montañas, de los bosques de Canadá, y tenía una técnica interesante. Aquí está la historieta El hombre de Somalia de Hugo Pratt, que es muy compleja también para conseguirla, es difícil encontrarla hoy en día. Esta es una edición del 79 de Ediciones Record de TIBIS, una revista de Argentina también, que sí, es un poquito complicada, era una historieta que mezclaba mucho el ocultismo, porque Pratt, como habíamos dicho antes, fue un hombre muy vinculado al esoterismo, y eso lo empezó a reflejar cuando él empezó a hacer sus propios guiones. Sí. Sí, hay cómics igual el blanco y negro. Sí, el blanco y negro tenía mucha importancia. Eran cómics de los años 70 y bueno, es como las líneas te dan la idea del movimiento, ¿no? Sí, ellos eran expertos en hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Como no dependían del color, tenían que suplir el color, y es más difícil porque uno tiene menos elementos. Claro. Que permitan, ¿no? Claro, las líneas, la valoración lineal, texturas y otros que además no es como ahora, como que el ordenador te puede ayudar a solucionar algo de manera rápida. En muchos casos hacer esto un trabajo gigantesco, ¿no? O sea, mucho tiempo, imagino, de trabajo, ¿no? Sí, muchísimo, y de hecho ellos vivían haciendo eso, ¿no? Todo su mundo se basaba en trabajaban muchísimo, en una época en la que se trabajaba mucho en los cómics, y bueno, siempre se trabajaba mucho, pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo hacían las cosas hace unos 40 años atrás. Increíble, ¿no? Sí. Esta es una vieja revista de Ben Bolt, de un dibujante que se llama John Callen Murphy, que era norteamericano, y bueno, está publicado cómo salía en Estados Unidos en esa época, cuando estas seguramente eran tiritas que salían en el periódico porque el personaje era Ben Bolt, y cada cierto número de viñetas el autor tenía que firmar. Era algo obligatorio de las editoras como la King Features Syndicate, Chicago Tribune, que no olvidemos que el origen de los cómics es en los periódicos, claro, y no en las revistas, ¿no? Como la gente piensa hoy en día. Claro, no, de hecho habían tiras, ¿no? Sí, tiras pequeñas que hacían, ¿no? De unos cuantos cuadros o viñetas pequeñas, y de ahí se va expandiendo, ¿no? Sí, así y es. después fue saliendo así, ¿no? Muy interesante, ¿no? Igual blanco-negro, ¿no? Esta es una de Batman Vuelve, que es de García López, entintada por García López, un dibujante de DC muy famoso, que trabajó con mi padre durante los años 70 en Argentina. Él es español, y bueno, esa es una edición que sacaban de la segunda película que se hizo de Batman, y me pareció interesante porque tiene los marcos de los cuadritos de color negro, y ya es más moderna esta, ¿no? Claro. De los 90. Si no nos decís, por ejemplo, hablando de ello, ¿no? de los espacios, cuadros y de los globitos, ¿no? que tienen acá, que nos mostrabas en la anterior vez que hay algunas
historietas que el texto no lo tienen en globitos, ¿no? Sino están a un costado, Sí. ¿no? Tenían otro estilo. Sí, ¿no? las historietas Los globitos en determinado momento ya empiezan a salir, ¿no? Y empiezan a salir las distribuciones, el hecho de ya romper un poco el espacio, ¿no? Esto se desarrolló mucho en los cómics de superhéroes, el asunto de cómo utilizar ya la expresividad, los globos, porque en los cómics que no han sido de superhéroes, tal vez eso no evolucionó tanto. En cambio, como en los cómics de superhéroes siempre se buscó dar mucha acción a todo, entonces ellos empezaron a modificar también los globos, ¿no? Exacto, darles sí. color, darles más expresividad. Es lo que se conoce también como la onomatopeya, ¿no? Que Claro, son los esto, ¿no? Sí, son en realidad ese tipo de cómo evolucionó la tipografía en los cómics es digno de estudio, porque especialmente en los cómics de superhéroes la tipografía pasó a otro nivel. A otro nivel, sí. Sí, pues sí se ha vuelto más particular, con más colores, la onomatopeya vinculado al texto, a algún sonido fonético, ¿no? Que hace referencia a algo que se genera como el boom o el pam, ¿no? El golpe, ¿no? Que es también motivo, claro, ¿no? Entonces, esto claro es como dices más moderno, ¿no? Pero eso de a poquito ha ido saliendo en las historietas, ¿no? Sí, aquí tengo un cómic de los 90s que es como un pequeño clásico de los 90s, que también es original, y aquí sí realmente podemos ver que prácticamente cada viñeta es una página, ¿no? Uy. Cada viñeta es una página, el autor se tomó esa libertad, que a mí me parece interesante, porque no siempre tiene que ser una historieta, una sucesión de viñetas, puede ser una sucesión de páginas, como en este caso. Claro. Y aquí hay un trabajo de tipografía y te deja mucho espacio para el dibujante para poder explayarte un poco, y aquí sí vemos esa evolución de la que habíamos hablado. En los globos, los americanos son unos maestros realmente para eso. Claro. Ellos han desarrollado muchísimo eso. La diferente tipografía, y como vemos no está separado por cuadritos, sino cada página es una viñeta, ¿no? Exacto. Uy. Sí. Toda la libertad para hacerlo, ¿no? Sí, en una sí. página. Sí, Podría ser, sí, en cada página, ¿no? Sí, permite dibujar realmente bastante, ¿no? O sea, uno como artista tiene una gran libertad, y creo que también para experimentar con letras, ¿no? Claro, se ve un manejo tipográfico también distinto, ¿no? Sí, así Es una evolución también, ¿no? La tipografía siempre comunica, ¿no? Sí, Y siempre, de hecho, incluso la tipografía es más atractiva que los mismos dibujos. Sí, exacto, sí. Tiene otro tratamiento especial, ¿no? Este otro libro. Este es un libro sobre la historia del automóvil, que es original también, pero la diferencia es que es un libro que está completamente dibujado y es original, está en habla inglesa y es sobre las principales fábricas de automóviles. Y bueno, el detalle es justamente ese, ¿no? Que todo es ilustración a pluma, a témpera, a acuarela, y es un poco como un documento histórico también. Es increíble, ¿no? Los modelos de autos. Sí. Pucha, llegar a ese nivel de detalle. Aquí están modelos antiguos, los amantes de los automóviles, aquí están pues las penas. Sí, sí. Hablamos de ello, ¿no? Estos autos antiguos. Está separado por fábricas. Por fábricas, aquí de está pues, países. ¿no? Alemania justamente eso, ¿no? Y por la Volkswagen, ¿no? Sí. Increíble. Uy. Hoy en día buenísimo. tal vez sacarían un álbum pero con fotografías ya de los autos. Claro. Pero esto tiene ese sabor de... Es otra cosa. Claro, había, por ejemplo, ese tiempo me acuerdo que salió una edición así de la historia del automóvil, así, pero era más un documento de fotos Sí. y textos que te relatan, pero eso tiene otro valor, el ver así, ¿no? O sea, el que te lo cuenten, pero no solamente así, sino que tenga una ilustración, ¿no? Sí. Tiene otro sabor, ¿no? Y aparte los materiales, era una época donde los libros estaban hechos para durar. Claro, ¿no? sí, sí. Estaban hechos para durar. Y eso se nota, ¿no? El pasar del tiempo. Este libro tiene Bueno. igual muchos años, debe tener más de 50 años. Wow. Sí, es un poco antiguo, pero está prácticamente perfecto estado. Si no me equivoco, esta es una ilustración del primer Sí. automóvil, ¿no? Qué increíble, ¿no? Sí, Buenísimo. sí, es el mundo del dibujo aplicado a todo,
No, o sea, no solo a las historietas, sino a todo. En esa época era así. Claro, todo lo que querías representar visualmente o interpretar, o, pues tenía que estar, ¿no? Sí, tenía De que hecho, estar ¿no? dibujado. Buenísimo. Completamente. Wow, inclusive la tapa, ¿no? Sí, está hecho en Tiene muy buen como un material. bajo relieve, ¿no? Con una tinta especial, rojita. Acá tengo otra historieta de Arturo del Castillo, pero bueno, la quería mostrar porque la verdad que tiene una gran calidad. Arturo del Castillo es un autor chileno que hizo su carrera en Argentina, en la época de oro de los cómics argentinos, y siempre se distinguió por tener un gran trabajo de pluma. Acá, más que nada, los cómics de Arturo del Castillo están en esta parte. Realmente era un verdadero maestro de la pluma, como muy pocos he visto en la historia, ¿no? Y él, una vez más, se especializaba era un maestro no solo de blanco y negro, sino de las texturas que hacía con pluma. Todo lo hacía a mano. Y ese toque que le daba para cómic del oeste, yo nunca lo he visto, ¿no? Nunca he visto algo como lo que hizo él, que podemos ver en estas páginas, que realmente era un autor que tenía un dominio del dibujo clásico fabuloso, considerado uno de los mejores ilustradores probablemente de la historia. Increíble, ¿no? O sea, el manejo de pluma, ¿no? Sí, el manejo de pluma. De pluma. Esa valoración, ¿no? Así, Tiene pues exacto. aquí texturas. Todo es muy Pucha. completo. Increíble, ¿no? La valoración, exacto, era un maestro en eso. Era un maestro. Igual en esa revista hay dibujos de Oswald, de Hugo Pratt, también es de los años 70 aproximadamente. Muchos de estos autores murieron unos 15 años después de estas publicaciones, ¿no? Tampoco ya eran autores consagrados y veteranos, condiciones. Claro, bien.